Las oposiciones de educación y en concreto la exposición de la unidad didáctica, la mayoría de veces se suspende por defecto de algo. Y principalmente es por defecto de explicación práctica de que esas actividades suenen realistas, de que tu metodología se entienda, de el efecto que nos contó ayer Guille, a la hora, Guille es el presidente de tribunal que le pudimos hacer ayer una bonita entrevista, que si no la habéis visto le echéis un vistazo porque merece mucho la pena la hora que estuvimos charlando, pero me decía eso, que uno de los errores y cuando peor lo pasaba era cuando el opositor comenzaba a exponer la metodología, comenzaba incluso, antes que programación y unidad didáctica, a venderle una serie de principios pedagógicos, una gamificación espectacular, y él esperaba diciendo, venga, a ver qué me puedo llevar en actividades, qué me puedo llevar de rutinas, de dinámicas, de actividades de inicio, de actividades de final, qué me puedo llevar de instrumento de evaluación. Y luego, a la hora de la verdad, se centraban 2, 3 minutos en explicar esas actividades. Esto lo entendemos, que por defecto de explicación práctica es cuando tienes una nota muy común y ¿por qué no decirlo? Muy mediocre. Bien, pero hoy voy a hablar del exceso. Últimamente estoy viendo muchas exposiciones, me están preguntando en la formación de elaboración y exposición de la unidad didáctica cada semana páginas y páginas de Word que contestamos y me doy cuenta que cuidamos cada uno de los minutos, compartimos muchos inicios, muchos finales, muchas metáforas, muchos hilos conductores, acción dramática, propuestas diferentes, pero que a la hora de que lo aplique el opositor, la opositora, a veces se pierde la esencia. ¿Y cómo se pierde la esencia? Por exceso. Por exceso de citas, por ejemplo. Tengo una cita potente a la hora de trabajar la diversidad, no puedo poner en el mismo discurso 6, 7, 8, 9 citas, porque el impacto del principio, cuando llevas 4 citas en tu discurso, citas la evaluación de Neus San Martí, citas la metodología, de John Hattie, citas la diversidad, de Daniel Comín, citas al principio, de César Bona, citas en la evaluación formadora, de tal. Y dices, bueno, me gusta, pero en la esencia, en el equilibrio, está la diferencia. No puedo caer en ese error de todo el rato citas, citas, citas. Tengo que observar dónde puede ser más determinante y ayer que escuchaba a una opositora que me hacía su exposición, se lo decía. Digo, tú que en especial trabajas tan bien la evaluación formativa, me has dicho ya 8 o 9 citas y me he perdido y se me ha hecho denso incluso escucharte, ¿por qué no introduces aquí, justo aquí, que sí que tenía cabida una cita, no la metes? Una cita como evaluar siempre, calificar solo cuando nuestro alumnado esté preparado, por eso voy a utilizar esta serie de instrumentos de evaluación formadora con los que podré fomentar la autonomía. Pues ahí va a tener mucha más importancia, así que consejo de esta primera parte del vídeo, intenta observar cuál es tu punto fuerte dentro del discurso y ahí crear el pedestal para que la idea llegue, tanto a nivel de comunicación, tanto a nivel de cita, de reflexión, de pregunta retórica, de storytelling. Vamos a cuidar nuestros elementos potentes, pero si vamos a hablar de elementos curriculares, voy a meter una cita en objetivos, voy a meter una cita en contenidos, voy a meter una cita en criterios de evaluación, pues al tribunal no le vas a cautivar. Por cierto, antes de seguir con el vídeo, ayer vino Guille, presidente y ahora actual formador, trabaja en el CEFIRE, de hecho, de la Comunidad Valenciana, dando formaciones de gamificación, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en juegos. Lo he convencido para que dentro de la formación de exposición y creación de la unidad didáctica nos dé una ponencia este martes próximo. Va a dar una ponencia interna para toda la gente que esté dentro de la formación o entre estos días. Se va a quedar grabado, ya sabéis que todo se queda grabado, y se va a centrar en cómo aplicar las metodologías activas para que llegue al tribunal. Tenemos la doble vertiente, él como formador y él que ha sido varias veces presidente de tribunal. Entonces, cómo presentar esas metodologías activas y en concreto se va a centrar en la gamificación y en el aprendizaje basado en juegos. Ya lo dijo ayer en la entrevista que él forma desde infantil, primaria, FP y secundaria, así que le he dicho que ponga ejemplos para todas las etapas. Entonces, si estáis dentro de la formación, os venís en directo. Si estáis y no podéis venir,
no os preocupéis porque vamos a dejar la clase grabada y si estás en el momento de crear la unidad didáctica, de mejorarla, de también querer toda esa parte de exposición, échale un vistazo porque la formación merece mucho la pena. Ya veis que cada semana la vamos mejorando. Si hace poquito creamos ese guión editable, ahora vamos a introducir más metodologías activas. Habíamos hablado ya dentro de la formación de cómo aplicar, de cómo crear la unidad didáctica con aprendizaje servicio, con aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos. Nos faltaba la pata de aprendizaje basado en juegos y de gamificación, pues lo tenéis también, lo vais a tener la semana que viene. Lo dicho, queda grabado, lo vais a poder consultar cuando queráis y vamos a seguir. También el otro día, escuchando a uno de mis mejores opositores, porque tiene mucha experiencia, se ha presentado en varias ocasiones, cuida el discurso, él de hecho también se dedica a hacer formaciones y me ha ayudado con algunas formaciones, pues cayó también en esto, cayó en el exceso, pero no de citas, sino de referencias a libros. Incluso en el propio discurso observé que trabajaba mucho la diversidad. Trabajaba mediante el DUA, mediante el RTI, mediante metodologías que tienen más base incluso que el propio marco educativo del diseño universal para aprendizaje. Y el error en este caso, que era 30 minutos solo de la exposición de la unidad didáctica, fue a la hora de referenciar 8, 9, 10 libros, un estudio 2 veces, el mismo libro 3 veces, y le dije, vamos a ver, está genial que fundamentes la ciencia social, que es la enseñanza, en base científica y en base bibliográfica, pero cuidado, que de nuevo nos estamos olvidando todo este tiempo que lo vas sumando detalle a detalle, minuto a minuto, son 6, 7 minutos que hemos quitado de las actividades, hemos quitado de la propuesta práctica. Al tribunal le va a impactar, si llevo un aprendizaje cooperativo, es mi metodología que vertebra todo, pues que referencie cómo aparece en objetivos de etapa o cómo aparece en el anexo 3 o cómo aparece en el currículum y también cómo aparece en el metaanálisis más significativo. Pero ya está, no cada vez que me digas una estrategia, lectura compartida, tal y como en el libro de gestión de aprendizaje cooperativo se puede compartir en el capítulo 3. No, ya está, ya está. Ya me lo has referenciado, métete con la parte práctica. De igual manera que hay opositores que se les da muy bien exponer, se les da muy bien crear esas historias, crear esas reflexiones, tener una reflexión al inicio y al final. Esto me pasó hace un par de años. El chico acabó sacando plaza, pero en sus primeras exposiciones, de hecho, él había trabajado en política, pero en sus primeras exposiciones era una historia detrás de otra. Y claro, era una hora. Y en una hora, como te metas a reflexiones, como te metas a contar anécdotas y como te metas, pues se te va a ir. Y me acuerdo que en las primeras exposiciones ni me explicaba, no llegaba ni a la evaluación de manera concreta de la unidad didáctica, se quedaba sin decir la conclusión. Y sí, perfecto, en la introducción me contaba una historia para referenciarme el aprendizaje cooperativo. Luego, a la hora de metodología, me justificaba por qué llevaba ese aprendizaje servicio con su barrio y trabajaba conjuntamente. Pero no puedes quitar tiempo a lo verdaderamente importante, que es la metodología y las actividades. Así que, de nuevo, que por exceso no entres en ser un turra de cara al tribunal. Un par de referencias, un par de citas, 3 citas, jugar incluso 2 citas, una reflexión, una pregunta retórica, genial. Y de igual manera, también está el opositor que se piensa inspector de educación y dice, tengo 25 minutos para la unidad didáctica y estoy 12 minutos referenciando a nivel de leyes. No tal el título 6, el capítulo 3, el marco normativo 2AB, la LOE en su principio H, luego el decreto, hablo también de esta orden. Tenemos que referenciar a nivel legislativo, pero de nuevo, no estamos opositando a inspector de educación, no estamos opositando a burocráticos, estamos opositando a docentes. Nos lo decía ayer Guille de nuevo. Estamos deseando como tribunal, como presidentes, escuchar buenas prácticas para equilibrar la balanza y decir, quiero a ese opositor de compañero en mi centro educativo. Pero ¿cómo te van a escoger? Quiero a ese opositor de compañero porque se sabe todas las leyes. No, quiero a ese opositor de compañero porque sabe aplicar el aprendizaje cooperativo espectacular. Quiero a esa opositora de compañera porque sabe llevar una temporalización en unas actividades súper chulas o ha llevado una narrativa, una gamificación súper realista y la quiero en mi equipo. Pero no por reflexiones, no por citas, no por referencias. Y esto también aplica al tema. De nuevo, a veces aplicamos mal los consejos que decimos en las distintas formaciones.
El tema, le podemos introducir parte práctica, intervención didáctica, ejemplos, pero de nuevo el tema tiene que estar muy bien cubierto, todo el apartado de conceptualización, los epígrafes, atender a los puntos que nos piden y no entrar directamente que parezca un supuesto práctico, porque no lo es un tema. Así que bueno, espero que en definitiva esto lo apliques, que para esto te tienes que analizar porque de hecho este vídeo, este podcast ha salido de escuchar estos días varias opositoras y opositores en su exposición y lo bueno que ha sido de que se han expuesto y están aplicando la formación y demás es que han cometido los errores ahora y va a llegar el día del examen y quiero que también vosotros y vosotras os apalanquéis estos errores y no sonéis turra, no sonéis con exceso de nada. Si tiene que ser algo de exceso, exceso de práctica, pero todo práctica realista. Como siempre, nos vemos mañana. Échale un vistazo a la formación. Me encantaría que vinieras en directo el martes. Si no puedes venir, pues se va a quedar grabado y nos vemos mañana. Un abrazo.